Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy viajamos al sureste de España para descubrir Cartagena, una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo occidental y un auténtico libro de historia al aire libre. Cartagena fue fundada en el año 227 a.C. por el general cartaginés Asdrúbal el Bello, con el nombre de Ártadas, que significa ciudad nueva. Desde entonces, su ubicación estratégica la convirtió en un enclave clave para cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos, musulmanes y cristianos. Los romanos la llamaron Cartago Nova y la transformaron en una de las ciudades más importantes de Hispania. De aquella época se conservan joyas arqueológicas excepcionales, como su teatro romano del siglo I a.C., oculto durante siglos bajo el casco urbano. Pero Cartagena no solo vive del pasado romano. Su impresionante puerto natural, protegido por 5 colinas, la convirtió durante siglos en una de las principales bases navales de España, un papel que marcó profundamente su identidad militar, industrial y marítima. En este vídeo vamos a recorrer sus calles cargadas de historia, su legado arqueológico, su arquitectura modernista y su estrecha relación con el mar. Un recorrido pensado para entender Cartagena más allá de una simple visita turística, descubriendo curiosidades, contextos históricos y detalles que hacen de esta ciudad un destino único. Ponte cómodo, porque empezamos nuestro recorrido por Cartagena. Comenzamos nuestro recorrido en el puerto deportivo de Cartagena, uno de los espacios más emblemáticos y con mayor peso histórico de la ciudad. No es casualidad que Cartagena haya crecido mirando al mar. Estamos ante uno de los puertos naturales mejor protegidos del Mediterráneo occidental, resguardado por una serie de colinas que lo aíslan de los temporales desde la antigüedad. Este puerto ha sido utilizado de forma ininterrumpida desde hace más de 2000 años. Primero por los cartagineses, después por los romanos, y más tarde por todas las civilizaciones que entendieron su enorme valor estratégico. Para los romanos, el control del puerto fue clave para convertir Cartago Nova en una de las ciudades más prósperas de Hispania. Hoy, el puerto deportivo combina esa herencia histórica con una imagen moderna y abierta al visitante. A lo largo del paseo marítimo encontramos yates, veleros y embarcaciones de recreo, pero también elementos que nos recuerdan constantemente el pasado naval de la ciudad. Cartagena sigue siendo una plaza naval activa y una referencia marítima en España. Desde aquí se obtiene una de las mejores panorámicas urbanas de la ciudad. Frente a nosotros se alzan colinas históricas como el Cerro de la Concepción, coronado por su castillo, o el Monte Galeras, ligado a la defensa militar del puerto. Este paisaje explica perfectamente por qué Cartagena fue tan difícil de conquistar y tan codiciada a lo largo de los siglos. Un dato curioso es que este puerto llegó a ser considerado uno de los más seguros del Mediterráneo, capaz de albergar flotas enteras sin necesidad de grandes obras artificiales. Esa ventaja natural fue decisiva para que, ya en época moderna, Cartagena se consolidara como base principal de la Armada Española en el Mediterráneo. Pasear hoy por el puerto deportivo es recorrer el mismo espacio por el que han pasado comerciantes fenicios, legiones romanas, galeones de guerra y submarinos modernos. Un lugar donde la historia naval no se explica en un museo, sino que se vive a pie de mar. Desde aquí continuaremos descubriendo cómo el puerto ha marcado la vida, la economía y el carácter de Cartagena. Desde esta vista aérea podemos apreciar la singular disposición de Cartagena, donde la historia y la actividad contemporánea se entrelazan frente al mar. A nuestra izquierda se extiende el puerto de mercancías, una de las principales infraestructuras portuarias de España. Aquí se gestionan graneles, contenedores y carga industrial, continuando una tradición comercial que se remonta a los tiempos romanos, cuando Cartago Nova exportaba minerales de la cercana Sierra Minera. La profundidad natural del puerto y su protección frente a los temporales han hecho de esta bahía un enclave estratégico durante más de 2000 años. Justo al lado, encontramos el puerto pesquero, espacio destinado a la pesca artesanal y a la subasta de pescado fresco en su lonja. A diferencia del puerto comercial, este muelle mantiene la tradición marítima más cercana a la ciudad y al ciudadano, siendo un testigo vivo de la actividad diaria de los pescadores locales. Elevándose sobre el casco urbano, dominando la ciudad y el puerto, está el Castillo de la Concepción. Construido sobre un antiguo cerro con ocupación romana y musulmana,
Su fortaleza medieval sirvió durante siglos para controlar el acceso al puerto y proteger Cartagena de invasores. Hoy, el castillo es un centro de interpretación que permite recorrer la historia de la ciudad y disfrutar de panorámicas impresionantes de la bahía y los muelles. Esta imagen aérea resume la esencia de Cartagena, un lugar donde el comercio, la pesca y la defensa militar se entrelazan, y donde la historia se puede observar y sentir desde el aire. Ahora llegamos a uno de los lugares con más significado histórico de Cartagena, la Plaza de los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba. Aquí se alza el imponente monumento dedicado a los marinos españoles que participaron en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. El monumento fue inaugurado el 9 de noviembre de 1923 por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, tras una suscripción popular en la que participaron ciudadanos, instituciones y autoridades. Su objetivo era rendir homenaje a los hombres que combatieron con valentía en las batallas navales de Cavite y Santiago de Cuba, enfrentamientos que marcaron la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La obra fue creada por el escultor Julio González Pola y se erige sobre una base de piedra marmórea. Destaca un obelisco de 15 metros de altura y relieves que combinan mármol negro y esculturas de bronce. Las figuras representan alegorías de la gloria, el heroísmo y la patria, así como escenas de la vida naval de aquellos marinos. Cartagena fue elegida como emplazamiento por su estrecha relación con la Armada Española y porque muchos de los marinos que embarcaron hacia Cuba en 1898 eran originarios de esta ciudad. Más de un siglo después, este monumento sigue siendo un símbolo de memoria y respeto, y es un punto de encuentro habitual para ceremonias cívicas y actos conmemorativos en la ciudad. Ahora nos fijamos en una de las esculturas más emblemáticas de la Plaza de los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, el Marinero de Reemplazo. Esta escultura de cuerpo entero, realizada en bronce por el artista cartagenero Jorge García Aznar, rinde homenaje a los jóvenes que llegaban a Cartagena con su petate al hombro para cumplir el servicio militar, obligatorio en la Armada Española. La figura muestra a un marinero vestido con el uniforme tradicional del cuerpo de marina, avanzando con paso firme y mirada decidida, evocando ese momento en que los reclutas caminaban desde el puerto hasta los cuarteles para iniciar su entrenamiento. Esta obra destaca por su realismo y expresividad, y captura una parte importante de la memoria colectiva de muchas generaciones que vivieron la experiencia de la mili naval en Cartagena, una ciudad que durante décadas fue un punto de paso habitual para quienes servían en la Armada. Muy cerca encontramos otra escultura con significado propio, el Soldado de Reemplazo. Esta obra, también en bronce, fue realizada por el escultor Fernando Sáenz de Elorrieta y representa a un soldado del Ejército de Tierra que cumplió el servicio militar obligatorio. A diferencia del marinero, esta figura está sentada en un banco, vestida con uniforme y con un voluminoso petate a sus pies, reflejando ese instante de pausa, reflexión o espera antes de incorporarse a su destino militar. La escultura rinde homenaje a los miles de jóvenes que llegaron a Cartagena, especialmente ligados al Regimiento de Infantería España 18, y recuerda cómo la ciudad fue durante décadas un centro importante para la formación y tránsito de tropas terrestres en España. Ambas esculturas, el marinero y el soldado de reemplazo, forman un conjunto simbólico que permite entender una parte de la historia social y militar de Cartagena desde una perspectiva humana, más allá de las grandes batallas y monumentos tradicionales. Ahora nos detenemos ante uno de los edificios más espectaculares del centro histórico de Cartagena, el Palacio Consistorial, sede del Ayuntamiento y protagonista de la Plaza del Ayuntamiento. Este edificio fue construido entre 1900 y 1907 para sustituir a la antigua Casa Consistorial del siglo XVIII, que ya no era suficiente para una ciudad en pleno crecimiento económico y social a comienzos del siglo XX. El Palacio Consistorial es un magnífico ejemplo del estilo modernista ecléctico con influencias afrancesadas, reflejo del auge cultural y urbano de la Cartagena de la Belle Époque. Su planta es triangular y sus fachadas están ricamente decoradas con elementos ornamentales, frontones, ventanas elípticas, molduras clásicas, cabezas femeninas y escudos que simbolizan la identidad de la ciudad. La fachada principal está realizada en mármol blanco de Macael y granito de Villalba, y se remata con cúpulas de zinc que dominan la plaza. Sobre la puerta principal destaca el escudo de Cartagena, con el castillo de la Concepción y la corona mural, un emblema concedido tras la conquista romana de Cartago Nova.
Al atravesar el pórtico de acceso entramos en un vestíbulo luminoso donde una gran escalera imperial ilumina el espacio con una vidriera que muestra el escudo de la ciudad y motivos alegóricos relacionados con su historia. Desde aquí se distribuyen las principales dependencias municipales, como el Salón de Plenos, la Sala de Concejales y el despacho del alcalde. Aunque mantiene su función administrativa, el Palacio Consistorial también es un punto cultural activo. En su interior se organizan exposiciones y actividades abiertas al público, y la plaza frente a él es escenario de eventos, conciertos y actos cívicos a lo largo del año. Este edificio no es solo un centro de gobierno, es una obra de arte que representa el espíritu urbano de una Cartagena que, a comienzos del siglo XX, miraba al futuro sin perder de vista su rica historia. Ahora nos detenemos ante una de las joyas del modernismo arquitectónico en el centro histórico de Cartagena, la Casa Cervantes. Este edificio fue construido entre 1897 y 1900 por el arquitecto Víctor Beltrí, por encargo del empresario minero Serafín Cervantes Contreras, una figura influyente en la región gracias a su actividad en la Sierra Minera de Cartagena La Unión. La Casa Cervantes está situada en la calle Mayor, una de las arterias más importantes del casco histórico, y se considera la primera obra de Beltrí en Cartagena, marcando la llegada del modernismo a la ciudad y dando paso a un estilo arquitectónico que pronto se extendió entre la burguesía local. Su fachada combina materiales como mármol de Novelda, piedra artificial y ladrillo, y presenta elementos decorativos propios del modernismo, miradores blancos en los extremos, motivos ornamentales inspirados en símbolos comerciales y mineros, y placas de bronce con iconografía clásica. Un dato interesante es que en la planta baja del edificio se instaló originalmente el restaurante Café España, lugar que inspiró en 1902 al compositor Antonio Álvarez Alonso para titular su famoso pasodoble, Suspiros de España, un clásico de la música española. Aunque el interior ha sido remodelado varias veces desde mediados del siglo XX y hoy alberga actividades culturales y servicios públicos, la fachada de la Casa Cervantes sigue siendo uno de los ejemplos más representativos del modernismo en Cartagena, y un punto destacado para quien recorre a pie la historia urbana de la ciudad. Ahora nos detenemos ante uno de los edificios más representativos del modernismo en Cartagena, el Gran Hotel, una joya arquitectónica que forma parte esencial del paisaje urbano de la ciudad. El Gran Hotel fue concebido a comienzos del siglo XX en pleno auge económico y cultural, fruto de la pujanza de Cartagena y de la influencia de la burguesía local. Las obras se iniciaron en 1907 por el arquitecto Tomás Rico Ballarino, aunque tras su fallecimiento fue Víctor Beltrí, uno de los grandes nombres del modernismo en la región de Murcia, quien asumió la dirección del proyecto y lo llevó a su esplendor. Finalmente fue inaugurado en 1916 como uno de los hoteles más lujosos de España en aquella época. Este edificio destaca por su fachada modernista, construida en ladrillo y piedra artificial con una profusa ornamentación inspirada en el modernismo vienés y francés. Sus balcones, elementos decorativos y la elegante alternancia de materiales crean un impacto visual que llama la atención de cualquier visitante que pasee por las calles del centro histórico. La cúpula de zinc que corona la esquina es uno de los elementos más fotografiados y un símbolo reconocible del edificio. Aunque en su origen fue concebido como hotel, con el paso del tiempo el uso del interior ha cambiado y hoy en día alberga oficinas y otras funciones urbanas, conservándose sin embargo elementos importantes como su fachada. La grandiosa escalera principal con rejería original y parte de su estructura de hierro laminado. Por su valor artístico e histórico, el Gran Hotel fue declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento, una protección que permite preservar este testimonio del modernismo en Cartagena y su destacada contribución a la estética y memoria urbana. El Gran Hotel no es solo un edificio, es un reflejo de una época en la que Cartagena vivió una transformación profunda y buscó expresarla a través de la arquitectura, combinando influencias europeas con el talento local para crear una obra que sigue siendo un referente del patrimonio de la ciudad. Ahora llegamos a otro de los lugares más emblemáticos del centro histórico de Cartagena, el monumento al procesionista, ubicado en la plaza de San Sebastián, justo frente al Gran Hotel y muy cerca del corazón de la vida urbana de la ciudad. Este grupo escultórico en bronce fue realizado por el escultor cartagenero Manuel Ardil Pagán y se inauguró el 16 de febrero de 1983, coincidiendo con el miércoles de ceniza y la apertura de la Semana Santa cartagenera.
La obra representa a 3 nazarenos a tamaño natural, un adulto acompañado de 2 niños, todos vestidos con el hábito tradicional de la Semana Santa, personajes muy característicos de las procesiones que cada año recorren las calles de Cartagena con fervor y devoción. Este monumento no es solo una escultura, es un homenaje a los procesionistas, a esas personas anónimas que, generación tras generación, han dedicado su tiempo, esfuerzo y fe a mantener vivas las tradiciones de la Semana Santa en la ciudad. Originalmente se colocó en la Plaza de España, sobre una peana adornada con relieves de escenas procesionales y el escudo de la ciudad, pero con el tiempo fue trasladado a la Plaza de San Sebastián, donde ha tenido diversas ubicaciones y soportes para protegerlo de actos vandálicos. Hoy, el monumento al procesionista sigue siendo un sitio de referencia para quienes pasean por el casco antiguo, un símbolo de la identidad cultural cartagenera y una mirada escultórica a la pasión, tradición y comunidad que rodean las procesiones de Semana Santa. Ahora nos acercamos a un rincón del casco urbano que mezcla historia militar y urbanismo modernista, la escalinata de Víctor Beltrí, situada junto a la muralla de Carlos III en Cartagena. Esta escalera monumental fue proyectada por el arquitecto Víctor Beltrí en 1914 como un acceso destacado desde el Paseo Alfonso XII hacia la parte alta de la muralla defensiva construida en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III. La obra conectaba el paseo marítimo con el antiguo sistema defensivo de la ciudad y se integraba de forma elegante en el conjunto arquitectónico y urbano del entorno. Con el paso del tiempo la escalera original se deterioró y fue reconstruida en el siglo XXI, recuperando el diseño estructural de Beltrí, que originalmente se sostenía con pilares de un estilo casi imperial y proporcionaba una transición visual y funcional entre el paseo marítimo y la muralla histórica. A los pies de esta escalinata encontramos una obra escultórica estrechamente vinculada con la historia defensiva de Cartagena, el busto de Carlos III, encargado al escultor José Torres Guardia e inaugurado por el rey Juan Carlos I el 12 de junio de 1990. La figura de Carlos III tuvo un papel relevante para la ciudad. Durante su reinado se completó el sistema defensivo conocido como Muralla del Mar, se construyó el nuevo cuartel del rey, el parque de artillería y se terminó el arsenal, consolidando la protección de Cartagena como base naval esencial en el Mediterráneo. Este busto se sitúa frente a la placa que conmemora las obras de fortificación y actúa como recordatorio de cómo las decisiones políticas y estratégicas del siglo XVIII dejaron una huella duradera en el paisaje urbano y defensivo de Cartagena. La escalinata de Víctor Beltrí y el busto de Carlos III forman un punto de interés histórico y arquitectónico donde se encuentran el legado defensivo de la ciudad y la mirada estética que el modernismo integró en las intervenciones urbanas del siglo XX. Continuamos nuestro recorrido histórico con una de las defensas más imponentes de Cartagena, las murallas de Carlos III, también conocidas como el último cinturón defensivo moderno que rodeó la ciudad y su arsenal militar. Estas murallas fueron mandadas construir por el rey Carlos III de España entre 1771 y 1792 como parte de un ambicioso plan de fortificación durante el siglo XVIII, en una época en la que Cartagena era una pieza clave para la defensa naval y terrestre de la corona en el Mediterráneo. El trazado original de la muralla rodeaba prácticamente todo el casco antiguo y el arsenal, con una longitud aproximada de 4.970 metros, aunque parte de ella ha desaparecido o quedó enterrada con el crecimiento urbano. Las murallas de Carlos III formaban un sistema defensivo abaluartado neoclásico que se completaba con castillos y baterías costeras, diseñado para proteger la ciudad tanto de ataques terrestres como marítimos. Dentro de este sistema se abrían 3 puertas monumentales que daban acceso al exterior, la Puerta de Madrid, la Puerta de San José y la Puerta de Santa Catalina, si bien estas fueron derribadas entre finales del siglo XIX y principios del XX debido a la expansión urbanística de Cartagena. Hoy en día se conservan tramos de muralla que permiten imaginar la magnitud de estas fortificaciones. El sector junto a la muralla del mar y las defensas que rodeaban el arsenal militar son algunos de los fragmentos mejor preservados, y en ocasiones arqueólogos han recuperado baluartes completos y lienzos que estaban enterrados bajo edificios modernos. Las murallas de Carlos III no solo son un testimonio de la ingeniería militar del siglo XVIII, sino también un símbolo de la importancia estratégica de Cartagena a lo largo de su historia. Recorrer hoy estos restos nos ayuda a comprender cómo una ciudad portuaria como esta tuvo que protegerse de los riesgos de guerra en una Europa en constante conflicto.
Desde esta vista aérea podemos apreciar uno de los edificios más singulares del patrimonio urbano de Cartagena, la Plaza de Toros, un coso histórico que ha marcado parte de la vida social y cultural de la ciudad durante más de un siglo. La plaza fue construida a partir del 11 de julio de 1853 por iniciativa de Miguel Caballenas, bajo la dirección del arquitecto Jerónimo Ros Jiménez, con mano de obra de los presos del penal de Cartagena. Fue inaugurada oficialmente el 5 de agosto de 1854 con una corrida de toros que dio inicio a su actividad taurina. Esta plaza se levantó apoyando su estructura sobre las ruinas del antiguo anfiteatro romano de la ciudad, aprovechando parte de aquel legado arqueológico para su cimentación y diseño, lo que la convierte en un ejemplo único de reutilización histórica en Cartagena. La estructura original disponía de 3 pisos de altura y un aforo de aproximadamente 8.000 espectadores, con un redondel de entre 40 y 50 metros de diámetro. Además de corridas de toros, el espacio acogió espectáculos culturales, veladas de cante jondo, combates de boxeo o eventos diversos vinculados a la vida festiva de la ciudad. El uso taurino del edificio se mantuvo hasta 1986, cuando tuvo lugar la última corrida registrada, con matadores como Raúl Aranda, Julio Robles y José Ortega Cano. A partir de entonces, la actividad taurina decayó y la plaza perdió su función original. En años recientes, la Plaza de Toros ha sido objeto de obras de consolidación y excavación arqueológica, que han permitido avanzar en la investigación del anfiteatro romano subyacente y entender mejor la historia del lugar. Estos trabajos incluyen la conservación de muros y estructuras antiguas, integrando el patrimonio arqueológico en el contexto urbano actual. Aunque hoy ya no acoge corridas de toros, la Plaza de Toros de Cartagena sigue siendo un hito visual en el paisaje de la ciudad y una pieza clave para comprender cómo capas de historia, desde la antigüedad romana hasta los siglos XIX y XX, conviven en el tejido urbano cartagenero. Uno de los símbolos más apasionantes de Cartagena es el submarino Peral, una pieza pionera en la historia de la ingeniería naval. En 1888, el ingeniero y marino Isaac Peral, natural de la ciudad, diseñó y construyó uno de los primeros submarinos eléctricos del mundo, capaz de navegar sumergido y lanzar torpedos, un avance extraordinario para su época. El submarino original fue probado en la bahía de Cádiz y, aunque la Marina Española no adoptó el proyecto para el servicio activo, la obra de Peral marcó un hito en la historia de la navegación subacuática y la investigación naval. Desde 2013, el submarino se exhibe en el Museo Naval de Cartagena, donde puede visitarse como una joya histórica y técnica del patrimonio marino de España. Además del sumergible, en el Museo Naval se conserva y expone el mural cerámico original que acompañó al submarino desde 1965 en su emplazamiento al aire libre en el Paseo Alfonso XII. Este mural fue restaurado y donado para contextualizar aún más la visita y mostrar cómo se integró el Peral en el entorno urbano cartagenero durante décadas. Hoy, el Peral no está permanentemente al aire libre en el puerto como solía estar hasta principios del siglo XXI, sino que forma parte de la colección estable del Museo Naval, donde se preserva correctamente y se presenta con información histórica y técnica para el visitante. Este submarino no solo representa un hito tecnológico, sino también el profundo vínculo de Cartagena con la ingeniería naval y la Armada Española, una relación que continúa hoy en día con la construcción y operación de submarinos modernos desde la base y astilleros de la ciudad. Ahora nos vamos a uno de los faros más emblemáticos del litoral mediterráneo español, el faro de Cabo de Palos, situado en el extremo de este pequeño cabo rocoso que pertenece al municipio de Cartagena, en la región de Murcia. Su historia moderna comienza en 1863, cuando se decidió construir una nueva torre sobre los restos antiguos de una torre defensiva del siglo XVI, que había servido para vigilar y proteger la costa de los ataques de piratas berberiscos. Las obras concluyeron y el faro entró en funcionamiento el 31 de enero de 1865, convirtiéndose en un punto crucial para la navegación en estas aguas. El faro se eleva sobre un promontorio rocoso a unos 30 metros sobre el nivel del mar, pero gracias a su altura y situación su luz alcanza aproximadamente los 81 metros sobre el nivel del mar. Su torre, de base cuadrada y con influencias clásicas en su diseño, es uno de los elementos visuales más reconocibles de esta parte de la costa, y su haz luminoso puede verse desde más de 23 millas náuticas de distancia, ayudando a orientar miles de barcos que pasan por aquí cada año.
A lo largo de su historia, el faro de Cabo de Palos ha ido adaptándose a los avances tecnológicos. Se electrificó en la década de 1960 y en 1971 se modernizaron la óptica, la linterna y los aparatos de señalización, manteniendo aún hoy una función activa dentro de la red litoral de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Entre 1875 y 1900, el faro incluso albergó la Escuela Teórico-Práctica de Torreros, formando a quienes dedicaban su vida a la señalización marítima y al servicio de los faros. En 2025, tras 160 años de historia, el faro de Cabo de Palos fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento, lo que garantiza su conservación y reconocimiento como pieza esencial del patrimonio histórico y marítimo de la región de Murcia. Más allá de su función práctica, este faro se ha convertido en un símbolo visual del Mediterráneo. Desde su ubicación se dominan paisajes espectaculares, acantilados, calas rocosas y horizontes marinos que han inspirado a navegantes, artistas y visitantes durante generaciones. Ahora llegamos a una de las playas más interesantes del litoral de Cartagena, Playa Punta Brava, situada en la costa del Mar Menor, entre las zonas de El Carmolí, Los Urrutias y Los Alcázares, accesible en coche, a pie o incluso en barco desde puntos cercanos. Punta Brava es una playa urbana de alrededor de 1000 metros de longitud y unos 10 metros de ancho, de arena oscura y aguas tranquilas con poca profundidad, características que la hacen ideal para un día de baño relajado y seguro, especialmente para familias y bañistas que prefieren mar calmado. Su entorno no está masificado por grandes edificaciones, lo que le da un aire más tranquilo y natural en comparación con otras playas más urbanas de la región, aunque en temporada alta puede tener alta afluencia de visitantes por su buena accesibilidad y servicios cercanos. Punta Brava ofrece equipamientos básicos para el visitante, como aseos públicos, lavapiés, papeleras, zonas deportivas y de juego infantil, además de limpieza y mantenimiento regular por parte de las autoridades locales. Gracias a sus condiciones de acceso, con aparcamientos cercanos, paseo marítimo y caminos que llevan directamente a la arena, es una playa fácil de visitar tanto en verano como en primavera u otoño, disfrutando del clima suave del sureste español y del carácter relajado que caracteriza a esta parte del Mar Menor. Ahora nos acercamos a uno de los puntos clave que conecta dos mares en la manga del Mar Menor, el Canal del Estacio, también conocido como la Gola del Estacio. Este canal es una vía de agua que une directamente las aguas del Mar Menor con las del Mar Mediterráneo, en el extremo central de la larga barra de arena que forma la manga del Mar Menor. Originalmente era una gola natural muy estrecha y poco profunda, por donde ocasionalmente las aguas se intercambiaban entre ambas masas de agua. Con el tiempo esa gola fue dragada y transformada artificialmente para permitir el paso de embarcaciones y facilitar el acceso desde el puerto interior del Mar Menor hacia el Mediterráneo abierto. Hoy el canal tiene una profundidad de unos 4 metros y unos 40 metros de anchura en su tramo central, resultado de las intervenciones realizadas especialmente a partir de los años 70 para adaptarlo a las necesidades de navegación y al creciente tráfico de embarcaciones de recreo en la zona. Sobre el canal se levanta un puente basculante moderno, inaugurado en 2003, que permite el tránsito de vehículos y peatones por la manga y se abre periódicamente para dejar paso a las embarcaciones que entran o salen del Mar Menor hacia el Mediterráneo o viceversa. Cuando el puente está levantado, deja una visión completa del canal, simbolizando la puerta de entrada al Mar Menor. El Canal del Estacio no solo es importante para la navegación, sino también para el intercambio de agua entre los dos mares, un proceso clave para la dinámica ecológica del Mar Menor. Precisamente por esta función hidráulica y por su historia de transformación humana, el canal representa uno de los elementos geográficos más singulares de la manga, un lugar donde naturaleza y actividad humana se encuentran a la vista de quienes visitan esta franja de tierra tan particular. Ahora llegamos a uno de los puntos más peculiares y conocidos del extremo norte de la manga del Mar Menor, el Puente de la Risa, una estructura que se ha convertido en un símbolo informal de esta franja de tierra entre mar y mar. Este puente fue construido en 1978 dentro de la urbanización conocida como Veneciola, un proyecto residencial inspirado en los canales de Venecia que nunca llegó a completarse. El diseño del puente buscaba imitar los puentes venecianos, con arcos de piedra resistentes al salitre que cruzan uno de los canales naturales conocidos como Gola del Charco. El nombre de Puente de la Risa no proviene de una historia oficial documentada,
sino de la sensación que experimentan muchos visitantes al cruzarlo, debido a su inclinación pronunciada y su curva ascendente y descendente. Al pasar en coche puede producir una ligera sensación de vacío en el estómago, similar a la de una atracción ligera, lo que suele arrancar sonrisas y comentarios entre quienes cruzan. Aunque no es una gran obra de ingeniería ni un monumento histórico clásico, el Puente de la Risa se ha convertido en un punto de referencia local y fotogénico dentro de La Manga, un lugar curioso para detenerse, hacer una foto o simplemente disfrutar de la vista sobre los canales y mar de esta zona tan singular. Desde aquí, puedes continuar tu recorrido por las Golas de Veneciola, las marismas cercanas o dirigirte hacia otras playas del Mar Menor, siempre con la ventaja de haber explorado uno de esos rincones que solamente aparecen cuando realmente conoces bien un destino. Hemos recorrido juntos muchos de los rincones más emblemáticos de Cartagena, desde su puerto deportivo y el casco histórico hasta sus playas, faros y canales únicos. Si visitas la ciudad, te recomiendo llevar calzado cómodo, porque el centro histórico y algunos miradores requieren caminar por calles empedradas o escalinatas. También es muy útil llevar protección solar y agua, especialmente si planeas explorar la costa y las playas del Mar Menor. No te pierdas la oportunidad de probar la gastronomía local, como los pescados frescos, la famosa marinera cartagenera o los dulces tradicionales, que son un complemento perfecto para cualquier recorrido cultural. Para aprovechar al máximo tu visita, te sugiero planificar los horarios de los monumentos y museos. Algunos, como el Museo Naval o el Teatro Romano, tienen horarios específicos y limitaciones de aforo. Cartagena es una ciudad que combina historia, cultura y naturaleza. Desde sus murallas y castillos hasta sus faros y playas, siempre hay algo nuevo que descubrir a cada paso. Gracias por acompañarme en este recorrido por Cartagena. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos viajes urbanos. Nos vemos en la próxima aventura con Urban Backpack, explorando más ciudades, rincones y secretos que esperan ser descubiertos. Hasta la próxima y buen viaje.